Feliz día. Bienvenido a tu curso Gestión de Proyectos con Oracle Primavera P6 versión 24, Power BI, Primavera Risk Analysis y todo esto con el apoyo de la inteligencia artificial generativa. En esta clase vamos entonces a iniciar ya la sesión de trabajo con Primavera P6. En la sesión anterior, recuerden que nosotros creamos una base de datos con ejemplos. De hecho, este es el alias con el cual la creamos, datos de ejemplos de Oracle. Recuerden que en avanzado, si ustedes despliegan la opción de avanzado, pueden escoger el idioma con el cual quieren iniciar sesión, ya que es un programa multilingüe. Yo inicié, en este caso, voy a indicarle que voy a iniciar en español. El nombre de la conexión es admin, ya que le dejé el mismo nombre que tenía y me sugirió el asistente. Y la contraseña, simplemente yo lo nombré 1, 2, 3 y 4. Ahora sí voy a conectar la ventana de inicio para que cargue todo el entorno de programa de Oracle Primavera P6. ¿Qué va a hacer el programa? El programa lo primero que hace es verificar la base de datos a la cual se va a conectar para ver si tiene realmente permisos, porque es requisito para poder comenzar que nos podamos conectar precisamente a la base de datos. Cierra la ventana de bienvenida de inicio de sesión y ahora tenemos una ventana de Oracle Primavera P6. Me indica que está cargando los datos, así que hay que esperar un momento. Y posterior a eso vamos a tener entonces ya el entorno de estos programas. Lo primero que va a aparecer inicialmente es una ventana informando que hay que configurar un parámetro, y acá lo tenemos, me dice, el sector adecuado para la organización no se ha seleccionado. Haya preferencias de administrador o póngase en contacto con el administrador. ¿Okay? Entonces vamos a decirle aceptar, ya que simplemente es una advertencia de que falta configurar un elemento para el entorno de trabajo, el cual no vamos a requerir inicialmente porque vamos a hacer una visita a el entorno de Primavera P6 usando los datos de ejemplo. Fíjense que aquí tenemos la ventana inicial, que es la ventana de proyectos, y lo podemos saber porque en la parte superior izquierda te muestra el nombre de esta vista, que se llama proyectos. ¿Qué tenemos en esta vista? Fíjense, en esta vista vamos a tener tres paneles que se pueden ajustar los márgenes. Este, por ejemplo, está el inferior. Tenemos el margen izquierdo, que es una hoja de cálculo, y el margen derecho es una carta de Gantt. Observen que acá podemos ver una de las principales bondades de este programa, que es, permite administrar un portafolio de proyectos. Fíjense que aquí entonces cumpliría esa jerarquía del control de los proyectos. Puedo configurar y controlar un portafolio de proyectos. Dentro del portafolio de proyectos puedo configurar y controlar programas. Los programas son un conjunto de proyectos que cumplen con algún tipo de característica en común o se alinean con los objetivos de la empresa. Y entonces el segundo nivel que él permite controlar son los programas. Dentro de los programas podemos tener subprogramas y también podemos tener dentro de los subprogramas o directamente vamos a tener también entonces el nivel inferior que sería los proyectos a controlar. Recuerden que dentro de un proyecto también estructuramos o hay un orden específico también de la información. Pero ahora, ¿cómo de alguna manera llevamos esto a la práctica? El portafolio de la empresa, en este caso específico que estamos usando datos de ejemplo, observen que lo tenemos en la parte izquierda. Este es el portafolio y este es el nivel superior dentro del portafolio que se llama todas las iniciativas. Entonces, fíjense que el programa permite administrar un portafolio completo de proyectos. También podemos controlar programas, o sea, los programas y subprogramas que están dentro del portafolio. Acá están identificados con el color verde claro. Aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de proyectos o un programa de manufactura, de servicio de energía, de ingeniería y construcción, que sería este nivel o este programa. Tenemos un programa que se llama desarrollo de productos, que a la vez está compuesto por otros subprogramas, como es, por ejemplo, el programa, subprograma de los productos uno. Y observen que aquí tenemos ejemplos de diferentes elementos, o tenemos, por ejemplo, programas corporativos, de tecnología e información, y dentro de ellos, fíjense que hay subprogramas. Por ejemplo, esta es la línea de negocios uno y esta es la línea de negocios 2. Por lo cual, fíjense que se cumple aquellos principios del PMI que me indican los niveles de control de un proyecto. Portafolio, programa, proyectos. ¿Ok?
Y observen que dentro de ese portafolio tenemos entonces como el nivel más bajo, tenemos los programas en esta vista. Entonces observen que acá tenemos también nuestros programas o nuestros proyectos que están contenidos dentro de los programas. Fíjense que tenemos un conjunto de proyectos de energía y construcción, o un conjunto de proyectos de energía y servicio, o de manufactura, de desarrollo de productos, y acá tenemos entonces esos proyectos. De hecho, yo puedo tener muchísima información y reportes completos del portafolio. Eh, yo les comentaba anteriormente que Primavera P6 maneja una base de datos bastante robusta y toda la información se guarda en un archivo .db. Inicialmente observen que las columnas que aparecen en mi hoja de cálculo, donde está el esquema de todo el portafolio, es el código, el nombre, las actividades completas que hay dentro de cada nivel y la prioridad estratégica. Pero yo puedo agregar otras columnas. Ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, los costos al nivel del proyecto, le digo, mira, quiero ver los costos totales. Por ejemplo, el costo total, y buscamos entonces, aquí tenemos el costo total, y queremos saber el costo total del proyecto, sería, si lo queremos de la línea base, sería costo total de la línea base, y finalización, que sería el ajustado. Y yo quiero saber entonces el costo ajustado, el costo real de mi portafolio. Buscamos entonces simplemente con buscar el campo costo real o el costo restante. Y acá tenemos un aceptar, observen que tenemos información financiera del portafolio, donde tenemos, podemos colocar variaciones, por ejemplo, yo puedo agregar otras columnas donde yo puedo visualizar antes el costo de finalización, el costo que teníamos inicialmente en la línea base, entonces sería costo total, proyecto base, y yo puedo compararlo y ver, por ejemplo, cuáles son las variaciones. Y aquí lo tenemos, variación del costo total con respecto al proyecto base. Aceptar, y observen que tenemos entonces inclusive una vista completa de la parte financiera del proyecto, ¿ok? Que tiene que ver con los costos totales presupuestados en las líneas base de estos proyectos, las variaciones de cada proyecto, los costos ajustados, lo ejecutado y lo restante. Y así podemos agregar una gran cantidad de información. Y por último, si yo quisiera saber el porcentaje de avance del programa, buscamos entonces personalizar. Y acá yo puedo buscar en la tabla, porque observen que toda la información me la va a dar bien organizada por tablas, por su naturaleza, los que son los campos que están compuestos por estas tablas que corresponden a la base de datos. Ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, los porcentajes finalizados. Por ejemplo, porcentaje finalizado del programa que tiene que ver con los costos. Entonces yo agrego esta columna, aceptar, y ahora tenemos entonces el costo de finalizado del programa. O sea, cuando se refiere al programa, en Primavera se refiere a los costos, fíjense. Tenemos entonces un portafolio que tiene un total de ajustado de 44.039.478,26 y una ejecución financiera de 17,57%. Esto mismo también aplica para trabajo, para la maquinaria, si queremos saber costos de trabajo, maquinaria, costos fijos, materiales, todo bien especificado, que es una de las grandes ventajas de Primavera, que todo está bien tabulado, separando los costos, por ejemplo, de trabajo, de la mano de obra, cosa que en Microsoft Project solamente lo vemos como trabajo. Y en la parte derecha podemos ver la carta de GAN, no del proyecto, las actividades, sino la carta de GAN de todo el portafolio. Y observen que lo tenemos acá presente. También en este nivel podemos abrir un proyecto. Ejemplo, yo quiero abrir este proyecto que está acá, Juniper Nursing Home. Este proyecto que tiene 132 tareas. Botón derecho al mouse, abrir proyecto, y observen que rápidamente yo puedo acceder a un proyecto o a múltiples proyectos para hacer, ya sea seguir actualizándolo, haciendo avances, presentando reportes, y ahora vamos al nivel inferior que sería el nivel de los proyectos. Y acá observen ahora que tenemos la vista de un proyecto en particular con su carta de GAN y formando los avances, igualmente con una hoja de cálculo del lado izquierdo que puedo ajustar dependiendo de las columnas que yo necesite. Y por defecto esa plantilla trae solamente el código de la actividad,
el nombre de la actividad, la duración, duración restante, porcentajes finalizados, inicio, fin y margen total, que se refiere a las actividades que no son críticas y cuál sería lo que sería equivalente a la holgura libre, de acuerdo a los conceptos de la ruta crítica. Y acá mismo podemos sacar diferentes reportes y también gráficos. Ejemplo, una de las ventajas que tiene Primavera P6 es que maneja dos escenarios. El escenario temprano o normal y también maneja un escenario tardío. ¿Ok? Lo cual me permite a mí presentar los informes de acuerdo a cualquier tipo de solicitud que tengamos. Observen que en la parte inferior yo puedo presentar histogramas de costos o de unidades de mano de obra, unidades de maquinaria, y lo podemos hacer combinado o lo podemos simplemente configurar para indicarle, por ejemplo, la curva temprana y tardía. Sería entonces estas dos de acá. Una la voy a colocar la tardía en rojo y, por ejemplo, la temprana la voy a colocar en azul. Aceptar. Y estamos hablando de unidades de mano de obra. Aceptar. Y acá tenemos la curva S del costo, perdón, de la mano de obra temprano y tardío, que serían estas dos. Y también lo podemos poner en forma de histograma. Entonces, fíjense que tenemos una innumerable cantidad de informes listos para presentar. Entonces, tenemos aquí, vemos entonces que podemos ver la información a nivel más específico que es las actividades. Pero si quieres ver la estructura de desglose de trabajo de este proyecto, solamente le decimos proyecto EDT y acá tenemos ahora la información a nivel de el WBS o EDT, simplemente cambiando en vista por separado. O sea que muy estructurado y metodológico al momento de presentar la información. Tenemos diferentes herramientas que vamos a estar desarrollando a lo largo del curso. Este programa tiene una gran ventaja que las herramientas están agrupadas en un menú contextual en la parte superior. Pero a diferencia de las herramientas de Office, acá no tenemos una cinta horizontal que va a cambiar, sino que las herramientas aparecen como un menú vertical típico de los programas anteriores a las nuevas versiones de Office, donde las herramientas aparecen en forma vertical, dejando mucho más espacio para el entorno de trabajo. En todas las ventanas vamos a tener diferentes propiedades para el EDT, para las actividades, y simplemente podemos ver una ventana de detalles que te permite en forma específica ver algunos elementos como la información general de las actividades, el estado, los recursos, relaciones, pasos, riesgos, control de documentos, todo que va mucho más específico que otros programas. Y acá tenemos un ejemplo de un proyecto donde podemos hacer zoom de forma rápida, lo cual me va a permitir a mí tener una visión rápida de un proyecto, de la estructura de desglose de trabajo del proyecto, o del portafolio de los proyectos de la empresa. También vamos a tener un menú contextual en la parte superior que va a estar fijo con los atajos a las herramientas principales. También tenemos atajos rápidos en una barra lateral izquierda y una barra lateral derecha, ¿okay? Ahorrando mucho el espacio para dejar el área completa más limpia, que sería la hoja de cálculo, la vista de la carta de Gantt y la ventana de detalles. Fíjense que la ventaja del aprendizaje es que podemos cambiar el lenguaje automáticamente, maneja las metodologías precisamente del PENBOK 6 y 7, y si no, las últimas sugerencias es fácil poder adaptar para cumplir con todos esos requerimientos de información. Acá los proyectos no se manejan como en Project, que mandas un archivo MPP, sino que acá tú tienes que exportar el proyecto de la base de datos, puedes compartir ese proyecto, puedes recibir modificaciones de un proyecto y actualizar el tuyo, por lo cual no tienes que tener un proyecto guardado con diferentes versiones. Fíjense que aquí tenemos entonces el portafolio, vemos entonces los niveles y estas pestañas van a ser muchísimas más. Ejemplo, si quiero ver una ventana donde pueda ver el producto de trabajo y documentos, es una ventana aparte que sería esta ventana, ¿ok? Y también, por ejemplo, de la ventana de los riesgos, sería esta ventana de acá, y tenemos otras más que quizás no están visibles en este momento, pero que vamos a estar revisando a lo largo del curso. Tenemos vista como, por ejemplo, la vista de seguimiento, ¿okay? Que son otras vistas diferentes. Y el que yo cambie la vista no significa que se pierda lo que estaba viendo anteriormente, porque
porque precisamente tenemos en la parte de arriba una serie de pestañas apiladas que me permiten ir rápidamente del portafolio a los riesgos del proyecto, hacer seguimiento del proyecto, a la vista de actividades o a la vista del WS o, por ejemplo, de producto y trabajo y documentos, o, por ejemplo, a la vista de asignaciones de recursos, que es otra vista diferente. Fíjense, tenemos una innumerable cantidad de vistas que te permiten llevar un control de toda la información que se genera y que queremos visualizar y administrar por medio de este programa. Entonces, a grandes rasgos, fíjense que aquí tenemos, para efectos de revisión, de hacer ejercicio, tenemos una base de datos donde te pueden aprovechar una serie de proyectos que solamente con presionar el botón al proyecto, abrirlo, podemos ver entonces un proyecto rápidamente. Fíjense, solamente con presionar el botón derecho, se extrae de la base de datos el proyecto que le solicite y me lo muestra en pantalla, actualizando las otras vistas. Fíjense, este proyecto es uno completamente diferente. Este se llama una expansión y modernización de la planta de Córdoba. Es un proyecto que tiene 382 días, comenzando en la fecha de inicio, fin, te muestra el avance del proyecto. Aquí fíjense que el proyecto tiene un avance y recuerden que tenemos una innumerable cantidad de columnas para yo poder visualizar la información. También puedo sacar reportes de la carta de GAN detallados en forma de resumen, gráficos, hacerle seguimiento al proyecto con sus vistas personalizadas. También ver las asignaciones de recursos que se le hayan colocado a esos proyectos. Fíjense, por ejemplo, son los recursos de mano de obra de cada uno de los recursos asignados al proyecto con su distribución, dependiendo de la escala de tiempo, puede ser diario, semanal, bisemanal o mensual, y que me permite hacer ajustes para precisamente sacar mejor provecho a ese proceso de nivelación de recursos. Entonces, esto y mucho más vamos a ver a lo largo de nuestro curso, solamente que quería mostrarle la facilidad con que podemos no solamente controlar la información, sino también administrarla. De hecho, también tenemos herramientas como el EDO o la escritura de desglose organizacional que nos permiten ver, por ejemplo, el organigrama completo de la empresa y los elementos que están involucrados en un proyecto. Si yo vamos a quitar el filtro de esta tabla, vamos a decirle que me muestre todos los elementos del EDO y observen que tenemos la estructura jerárquica de la empresa, la cual inclusive podemos ver en forma gráfica. Fíjense que tenemos la estructura de desglose organizacional, donde tenemos la empresa con diferentes departamentos, subunidades dentro de la empresa y que van a permitir cruzar cruzar responsabilidades entre los diferentes niveles de LDT y los elementos que están involucrados o lo que van a ser los gestores o gerentes responsables de cada nivel. Porque entonces fíjense, todo este elemento vamos a empezar a configurarlo, ya que no vamos a comenzar con una base de datos de ejemplo, sino que vamos a comenzar con una base de datos vacía y vamos a ver las herramientas para configurar los elementos iniciales de la empresa, cómo hacer estructurar el portafolio, y vamos a definir cuáles son los elementos de la empresa que están involucrados o van a estar involucrados dentro de por los diferentes niveles de administración del proyecto y del programa, subprogramas, del portafolio. Y después podemos ver cuáles son las responsabilidades o cuáles son las actividades a las que se le han dado responsabilidades o niveles de LDT. Fíjense, por ejemplo, este departamento de tubería, el desarrollo de productos, estos son todos los niveles de LDT donde este departamento tiene responsabilidades. Con eso podemos cubrir esos elementos que tienen que ver con la matriz de asignación de responsabilidades de la empresa. Elementos que también vamos a revisar a lo largo del curso. Bueno, amigos, esto ha sido simplemente una exploración inicial de nuestro programa. Dice que es un programa que lo podemos ver completamente en español y donde toda la información la podemos ver organizada y es una forma muy práctica de tener todo el control de la información que tenemos en la base de datos. Recuerden que en la siguiente clase vamos a comenzar ahora sí con una base de datos vacía y vamos entonces luego a configurar algunos elementos dentro de esa base de datos que se adecúen
a la estructura del portafolio de la empresa, a los elementos de la empresa, y ahí vamos entonces continuando pasos, creando el proyecto, creando el EDT, las actividades, hoja de recursos, asignaciones y muchos elementos más. Bueno, amigos, entonces esta ha sido la introducción inicial al entorno de trabajo de Primavera P6 y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.